Hicimos el ejercicio 39, profe. 39. ¿Este? ¿Sí, verdad? Sí. Sí, profe, así es. Sí, Ok. profe, Bueno, repísimos. vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Fíjense bien. Voy a explicar rápidamente el 51. De hecho, fíjense, creo que este ejercicio está mal. A ver, vamos a ver. Fuerza de frenado. Yo creo que este ejercicio está mal porque si se fijan, dice, repite el ejercicio 59 después de incrementar los precios 4%, identifique la operación vectorial usada para incrementarlos. Pero si nos venimos acá al ejercicio 59, pues no es un ejercicio que tenga que ver con cuestión de costos, ¿sí? Aquí nos dice incrementar los precios, pues yo creo que hace referencia al ejercicio 52. ¿Sí están de acuerdo? Al 51, ¿no, profe? Perdón, el 51. Al 51. Entonces ahí hay un error de libro, ¿sí? Que es importante. Vamos a hacer el ejercicio 51 rápidamente, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué dice? Sí, profe. Dice, el vector U de 3240,1450,2235 da el número de hamburguesas, bocadillos de pollo y hamburguesas con queso, respectivamente, vendidas en una semana en un restaurante de comida rápida. El vector V igual a 2.25, 2.95, 2.65 da los precios en dólares por unidad de los tres artículos alimenticios. Encuentra el producto escalar U.V y explique qué información proporciona. Ok, Y ya. bien. Si se fijan en este ejemplo, decidí que lo hiciéramos porque estamos trabajando con vectores, pero aquí no son vectores físicos. O sea, este vector, a pesar de que lo pone con negrita, no es un vector físico. ¿Por qué no es un vector físico? Pues porque aquí no lo dice que ese vector representa el número de hamburguesas, bocadillos de pollo y hamburguesas con queso. O sea, sus componentes son el número de esos snacks, ¿no? Porque no se le puede llamar alimento, ¿sí? O sea, esas chatarras. Entonces no es un vector físico, porque si fuera un vector físico, sus componentes, primero que nada, tendrían que hacer referencia a las dimensiones espaciales y corresponderían a los valores de dicho vector en el espacio tridimensional. Entonces, pues obviamente esto no es así. Aquí los elementos es la cantidad de comida chatarra que se vende, ¿sí? Entonces no es un vector físico. Podríamos pensar que es un vector matemático. De hecho, es la aplicación de un vector matemático. Ahora, tenemos otro vector, que es el vector V, y si se fijan, tampoco es un vector físico. ¿Qué vendría siendo el vector V? Según lo que ven aquí. Pues son los precios como lo dice el enunciado, ¿no, profe? Por eso, pero hay que ser más específicos. No, no es que no es muy claro eso que comentaste. A ver, profundicen un poco más. ¿Qué viene siendo? El precio de cada alimento. Ok, es el precio de cada una de la comida chatarra, ¿no? Del ejercicio.
Entonces, si se fijan, tampoco es un vector físico. Sería un vector, pues prácticamente, pues sí, tal vez matemático, cuyos elementos son los precios de cada una de estas snacks que se venden aquí. Bien, nos pide que encontremos el producto escalar de esos dos vectores y que expliquemos la información que proporciona. Entonces vamos a realizar ese producto punto, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, me lo dictan, por favor. ¿Cómo es? El vector U es igual a 3240, 1450, 2235. Bien. Y el vector V es igual Permíteme. Muy bueno. a 2.25. Permíteme. Perdón. Sí, perdón. Ahí voy. Sí, profe. Sí, es. A ver, entonces, ¿es igual a quién? El vector V, 2.25, ¿sí? 2.95, 2.65. Bien. Entonces nos pide que hagamos U.V. Si nosotros hacemos eso, va a ser esto. Profe, no está presentando todavía. Dejando de presentar más bien. Sí, eso. Ok. Sí, para que se vea nada más todo lo que tenemos acá. Bien, dos. Profe, no sé si solo sea yo, No pero tiene prendida su cámara. Ajá. Sí, es que de hecho no se ve nada. Ah, ok. A ver. Ay, ya me he espantado, pensé que era yo. Ahí está ya, ¿verdad? Sí, yo también. Sí, profe, ya se ve. Bien. Ya, Sí, ya. profe. Profe, ya. 2.95,2.65. Si hacemos el producto punto, ya sabemos que es la suma de los productos de las componentes correspondientes. Aquí voy a poner las unidades. Aquí podemos ver efectivamente que no son vectores físicos. Profe, ¿puede poner un plumón más fuerte, por favor? Las unidades, por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían las unidades del primer vector? Serían, por ejemplo, piezas, ¿no? Piezas o productos. Mientras que las unidades de V pues van a ser pesos, por ejemplo, ¿no? Van a ser, por ejemplo, pesos. Entonces, aquí como no es un vector físico, básicamente las unidades pues van a corresponder a la operación que se está realizando. Si se fijan, básicamente lo que estoy haciendo es esto, sumando los productos de las componentes correspondientes. ¿Cuáles serían las unidades? Pues las unidades serían pesos, piezas, ¿no? No dice, En el libro decía dólares, profe, ¿cuál? que estaba en dólares el vector V. Dólares. Entonces sería productos, dólares por producto. Pero dólares por producto, generalmente ese por lo utilizamos como razón. Vamos, sí se fijan que es un poco complicado, ¿no? A ver, hagan la operación, por favor. ¿Cuánto me da? 3.240 por 2.25 más 17,000.
490.25. 17,000 ¿qué? 490.25. Punto 25. Fíjense bien, ¿qué unidades? Si sacamos las unidades serían productos por dólar. Pero aquí hay que entender una cosa, ¿eh? Fíjense cómo en nuestro lenguaje español, generalmente cuando decimos kilómetros por hora, litros por minuto, piezas por semana, en realidad ese por no significa que se esté multiplicando, sino que nos da la idea de razón, ¿sí? Por ejemplo, kilómetros por hora. Kilómetros por hora, nosotros lo entendemos así. Kilómetro por cada hora. O kilómetros en una hora. ¿Sí? Pero si lo traducimos textualmente, sería kilómetro por hora. Pero obviamente sabemos que esto es incorrecto. Porque estamos hablando de velocidad. Si lo quisiéramos decir textualmente como debe de ser, sería kilómetros sobre hora. Y de hecho, esa sería la forma correcta de decirlo. Y esa forma sí se utiliza, aunque es muy poco frecuente. Kilómetros sobre hora o por cada hora. Por cada hora. Pero nosotros decimos kilómetros por hora. Kilómetros por hora es esto. Pero esto no es velocidad. Esto de hecho es el producto de distancia por tiempo. Y distancia por tiempo no es velocidad. En realidad no es una cantidad que sea útil en la cuestión de la mecánica. ¿Sí se entiende? ¿Ahí es una razón de cambio, profe? No, esto no es una razón de cambio porque es un producto. Cuando hablamos de razón de cambio o tasa de cambio, estamos hablando propiamente de un cociente. Por ejemplo, la velocidad sí es una razón de cambio. Kilómetros por hora. El gasto hidráulico es una razón de cambio, litros por minuto. ¿Sí? Por ejemplo. O litros por segundo. La producción de una fábrica también es una razón de cambio. Piezas por mes, piezas sobre mes. ¿Sí? Recuerden que nosotros desafortunadamente en nuestro lenguaje utilizamos la palabra por cuando hablamos de razones. Pero para usarlo adecuadamente deberíamos decir por cada hora, o por una hora, o por un segundo. ¿Sí? Pero bueno, son cuestiones ya de los modismos de nuestro idioma. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Aquí lo profe. importante es ver Profe. que esto no son vectores físicos. Aquí pudiéramos pensar que son vectores matemáticos. Este vector es el de piezas vendidas. Este es el vector de precios. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este producto escalar? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Pero se refiere a los vectores que son matemáticos? O bueno, ya no entendí la pregunta. ¿Cuál sería la interpretación de ese producto? ¿Cuál sería? Pues la interpretación sería las ventas, ¿no? Si estoy multiplicando productos vendidos por los precios de venta, esto viene siendo el total de ventas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Son las ventas en Sí, dinero. profe. No puedo decir que sean las ganancias, porque ganancias tendría que restarle los costos de producción, los costos por producir esa cantidad de alimentos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. profesor. La siguiente pregunta es en el número 52. Repetir el ejercicio, el 51.
Después de incrementar los precios un 4%, identificar la operación vectorial usada para incrementar los precios un 4%. ¿Cómo le haríamos para encontrar este nuevo producto escalar que me da las ventas, o sea, la cantidad de venta, es decir, tantos dólares por haber vendido tantos productos, pero si se incrementa un 4%, ¿qué tendría que hacer? Sería multiplicarlo, bueno, cada uno por 0.04 Multiplicarlos por 0.04. y ahí obtendríamos bueno, lo que aumenta, ¿no? Pero tendría que ser no por 0.04, sino por 1.04, ¿no? Sí, profe. Sí, porque si lo multiplicamos por 1 es el 100%. Y ese 100% se incrementa 0.04. Entonces los multiplicamos por 1.04, ¿no? Porque de otro modo, digo, también se puede hacer como tú dices, pero después tendremos que sumarle los costos al 100%. ¿Sí se entiende eso? Entonces ahí solamente es 4% arriba del 100%, se podría decir. Bueno, así lo entendí. Con Sí, el o sea, 1.04. sí, o sea, por ejemplo, si te cuesta 100 pesos una hamburguesa, ahora te va a costar 104. ¿Por qué? Porque aumentó un 4%. Entonces, en realidad tendríamos que multiplicarlo por 1.04, ¿no? Sí, porque así ya Sí, no profe. queda el Más total, pues. fácil. De otro modo, claro que también se puede hacer como le está planteando su compañero, calcular el porcentaje que se incrementa y sumárselo valor, eh, al valor, al último valor que tiene, que vienen siendo estos. ¿Sí se entiende o no? Profe, entonces Sí, si lo quisiera profe. incrementar en un 8%, multiplicaría por 1.8. ¿Por qué por 1.8? Bueno, es que yo sí lo entendí. Si lo quiere incrementar en un 8%, pues se debería multiplicar por 1.8. Por 1.08. Ah, ok. Porque por 1.8 sería se aumentaría el 80%. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, por 1.08. ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí es, nada más, o sea, ¿es así o es así? ¿O es así? O sea, A lo que yo lo entendí, nada más dice a los precios, profe, de los productos. entonces, si nada más dice los precios, a ver, por eso pregunto, ¿es así o es así? ¿Sí se entiende? Sería el... A ver si se entiende. Aquí Sí. es 1.04. Aquí estoy multiplicando los precios por 1.04. Ya estoy calculando el incremento total de los precios. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y luego estoy haciendo el producto punto con la cantidad de alimentos. Bueno, si se le puede llamar alimento a eso, ¿no? Yo creo que no. Depende, profe, si no le gustan. Yo digo que sí. No, pues mejor unos tacos, ¿no? Pues como que hamburguesas. Pues Bueno, sí, al contra tacos, pastor, sí. al pastor. Depende. Son unos tacos de suadero. O ya de menos de canasta, ¿no? Pues Dios, es más sano. ¿Usted no come eso, profe? Hamburguesas y Sí, pizza y eso. sí, como, sí. Como no, claro que sí, pero está más sano un taquito, ¿no? Sí. Está más Y el sabroso. Pero la profe. hamburguesa lleva verduras también. No, pero miren, si ustedes se fijan ya las hamburguesas, para empezar la carne está muy chafa. Eh,
hamburguesas, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo sí es la carne, pues sí es carne molida, así bien hechecita. Pero yo, por ejemplo, veo las disque hamburguesas buenas y la carne la compran en los centros comerciales. Las de Walmart o Sam's. Esas sí hacen hasta daño. ¿Sabe? ¿Qué tal? Estamos grabando y va a salir ahí la marca. ¿Cómo ven? Oh, ya no le den vueltas y nos vamos a los tacos de 3 pesos. Bueno, ok, bien. Pero a ver, pregunto, ¿cuál es lo correcto? ¿Esta o esta? ¿Cuál creen La de que abajo, sea? profe. En realidad las dos. De hecho, acuérdense que esa es la propiedad asociativa del producto escalar. Yo puedo decir que A punto C por D es lo mismo que el escalar por el producto punto de A con D. ¿Sí están de acuerdo o no? No importa. ¿Sí se acuerdan de esas propiedades? Es la propiedad asociativa del producto escalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, desde un punto de vista de interpretación, este es el correcto, porque aquí estoy multiplicando precisamente el vector de los precios por el 1.04. Yo sé que esto me va a dar el incremento, o sea, los precios incrementados, y luego la voy a multiplicar por la cantidad de los diversos alimentos que vende el comerciante. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Cualquiera de los dos, aunque obviamente este está más claro. Bien, pues ustedes lo hacen, ¿no? ¿Lo hacen? Ya ahí está la operación Sí, profe. y ya lo resuelven. Perfecto. Para continuar, vamos a seguirle. Comparto nuevamente, perdón, comparto nuevamente. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Ok. Estos problemas son ya de trabajo. Vean, estos problemas ya son de trabajo. Sí, básicamente son problemas que tienen la misma estructura. Si se fijan, eh, tenemos fuerzas que actúan a lo largo del desplazamiento. El 59 y el 60, lo mismo que el 61, pues son exactamente iguales. Exactamente iguales. Por ejemplo, voy a explicar el 60, ¿sí? Ustedes lo van a concluir. Nada más lo voy a plantear, ¿sale? No oigo. Sí, profe. Sí, Porque profe. tenemos que avanzar. A ver, ya hice más grande la imagen. Ahí está. ¿Quién quisiera leerlo, por favor? Es el 60, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Una camioneta deportiva de 5.400 libras está estacionada sobre una pendiente de 18 grados. Sí. Y supone que la única fuerza a vencer es la debida a la gravedad. Determine A, la fuerza requerida para evitar que la camioneta ruede cuesta abajo, y B, la fuerza perpendicular a la pendiente. Ok. Sí, está la camioneta, ¿no? ¿Vale? Bueno, está muy grande la antena. Así nada más. No tiene antena. Son de las modernas. Bien, entonces esta camioneta está sobre una pendiente que forma 18 grados, con la horizontal obviamente, y nos dice que la única fuerza a vencer es la debida a la gravedad. Es decir, no está, por ejemplo, arrastrando nada, ¿sí? Eh, no está, por ejemplo, empujando
algún objeto. No, simple y sencillamente nada más esto es así. Ahora, hay que entender una cosa muy importante. La gravedad siempre actúa de forma vertical. ¿Sí? Siempre actúa de forma vertical. ¿Por qué? Pues porque se supone que la gravedad es debido a la fuerza de atracción de los cuerpos con la Tierra. Estamos hablando de la Tierra. Claro que en otro planeta, pues va a ser, no sé, en la Luna, por ejemplo, pues va a ser el peso, la fuerza de atracción entre la masa de cualquier cuerpo en la Luna y la masa de la Luna. ¿Sí? Como la masa de la Luna es mucho menor que la de la Tierra, por eso allá pesamos más. Y pesamos mucho más en Júpiter. ¿Por qué? Porque Júpiter tiene una masa mucho mayor a la Tierra. Entonces pesamos más allá en Júpiter. Tanto así que incluso hasta podríamos morir porque es tanto el peso que no nos podríamos sostener y probablemente colapsaría todos nuestros sistemas, ¿no? Porque estamos hechos para el planeta. Sí saben incluso que los astronautas Profe, perdón. problemas, ¿no? Tienen muchos problemas, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque se desadapta todo su sistema, todo su organismo que está hecho para la Tierra, pues es sometido a condiciones muy diferentes y ocasiona grandes problemas, ¿eh? Y creo que de eso no se habla mucho, pero bueno, en fin. Entonces, el peso siempre actúa de forma vertical y obviamente vertical hacia abajo. Este es el peso del cuerpo. Le estoy llamando W. W de peso. Ahora, nos dice que determinemos la fuerza requerida para evitar que la camioneta ruede cuesta abajo. Este peso, que actúa de forma vertical, se descompone, obviamente se descompone debido a las características propias del sistema en dos fuerzas principales. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las reacciones en las ruedas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es así. Vean. Fíjense. Voy a colocar el diagrama de cuerpo libre de esta forma. De Profe, tal ¿ya me manera, puede proyectar? Profe, ¿puede dejar de compartir? Es que no Ajá. se ve la pantalla. de tal manera que el eje X queda sobre donde se desliza el objeto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿sí se entiende eso o no? De hecho, esto es lo que se debe hacer cuando se analizan estos ejercicios. Hay que hacer diagrama de cuerpo libre, pero siempre el diagrama de cuerpo libre se pone de tal manera que el eje X sea sobre donde se desplaza el vehículo. Si se fijan, aquí ya la horizontal no va a ser esta, sino que va a ser esta. Pero eso es un poquito para cuestiones de planteamiento del ejercicio. De tal manera que si yo represento el diagrama de cuerpo libre, ya bien, me queda que el peso queda en este cuadrante. ¿Sí están de acuerdo o no? No oigo. Sí, Sí, profe. rotando. Sí, profe. Y de hecho, el peso es de 5,400 libras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Las Sí, profe. Sí, profe. llantas son la reacción de la pendiente al peso del cuerpo. Y obviamente esas reacciones son perpendiculares al eje X. Entonces, esta sería la fuerza de reacción de las llantas.
¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero hay Sí, una profe. tercera fuerza. ¿Y cuál es esa tercera fuerza? La debida a los frenos y que evitan que la camioneta se deslice. Y obviamente, ¿La fuerza de fricción? exactamente la fuerza de fricción debida a los frenos, ¿verdad? Porque tienes que poner el freno de mano. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Freno de mano. Y es Sí, el que profe. evita que la camioneta se vaya hacia abajo. Y si se fijan, esos frenos, que efectivamente es una fuerza de fricción, la vamos a poner con F minúscula, se opone al movimiento del cuerpo, es decir, iría hacia acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces a mí me piden contar esta fuerza, la que es la que evita que la camioneta se deslice. Es decir, la fuerza de fricción debida a los frenos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues aquí del diagrama de cuerpo libre ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque observamos que para encontrar esa fuerza de fricción hay que resolver esto. Claro que aquí también podemos ver esto de acá, porque debe de haber equilibrio. Entonces, esta me va a servir para calcular la reacción en las ruedas. Pero para calcular la fuerza de fricción debida al freno hay que plantear esta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo que eso va a ser así? Si se fijan, la fuerza de fricción va a ser la componente en X del peso. ¿Están de acuerdo? Sí. Profe. ¿Qué ángulo voy a considerar? Es este ángulo. Es este ángulo. A ver, mídanse el ángulo. ¿Cuánto me da ese ángulo? ¿Por qué tiene que ser este ángulo? Es más, ¿quieren que se los ponga verde? ¿O se los pongo morado? Mejor morado, ¿no? Sí, profe. Morado. Morado. ¿Por qué tiene que ser este ángulo? ¿Sí lo ven o no? Ahí moradito. No oigo. Sí, profe, sí se ve. ¿Por Sí, qué profe. tiene que ser ese ángulo? Porque siempre yo debo considerar o medir los vectores con respecto a la horizontal. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Con respecto a la horizontal, medida en sentido contrario a las manecillas del reloj para que sea positivo. Si yo la mido en sentido de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Ahora, hay que decir que no es la única. Yo lo estoy midiendo como debe de ser, pero también puedo medir el ángulo sentido contrario a las manecillas del reloj, pero en este caso va a ser negativo y va a ser exactamente lo mismo. Pero no es la única. También hay quien seguramente me va a decir, no, hay que medir este ángulo nada más. ¿Sí están de acuerdo o no? Es decir, si yo mido este ángulo, va a ser positivo. Si yo mido este ángulo, va a ser negativo. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Fíjense cómo Sí, se los profe. estoy explicando, porque un ingeniero tiene que saber todos los caminos. Les estoy diciendo dos formas diferentes que me dan el mismo resultado, nada más que este ángulo va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a medir este ángulo? A ver, ¿quién me dice? 245 grados, ¿no? A ver, vamos a medirlo. 225. El ángulo que conozco es 18 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Profe. Este, fíjense bien, para que lo vean bien, háganse este triangulito. Estoy diciendo que el peso viene siendo, por ejemplo,
Miren, este ángulo es el que me dice que es 18 grados. ¿Sí están de acuerdo? Este de aquí. Ahora, el peso es perpendicular. Si se fijan, este ángulo viene siendo este. ¿Sí están de acuerdo o no? Este ángulo viene siendo este. Le voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque si se fijan, es el ángulo que forma el peso que es vertical con la dirección de movimiento de la camioneta, que es este cateto. ¿Queda claro, sí o no? Que para este caso va a ser el cateto adyacente a alfa. ¿No oigo? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto va a medir alfa? ¿Cuánto va a medir este ángulo? ¿72 grados? 72 grados. Sí, 72 grados. Ok. Ahí está, 72 grados. Pero yo les estoy diciendo, no. Es este. Si yo considero este ángulo, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar teta? Va a ser positivo. ¿Y cuánto va a medir? 252 252. grados. Pero les estoy diciendo que también puede ser este ángulo. Entonces, si medimos este ángulo, ¿cuánto me va a dar? Son 108. Ah, bueno, 360 le restamos los 252, ¿no? Sí, 108. 108. Son tres ángulos diferentes. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? A ver, pónganme sus cámaras, por favor, porque nada más me están respondiendo 2, 3 personas. Pongan sus cámaras. ¿Cuál es el bueno? Los tres, pero hay que saber cómo utilizar. Si yo utilizo este, primero que nada, sé que las componentes en X son con coseno. Entonces va a ser así. Esta es si utilizo este ángulo. Si yo utilizo este ángulo, va a ser así. ¿Se entiende? Y si yo utilizo este ángulo, va a ser así. ¿Sabían eso, sí o no? No oigo. En la tercera, Oh, menos coseno de 72 o igual. Coseno de No, 252. Ah, sí, aquí coseno de 72. Es más, miren. A ver. Las señoritas, sáquenselo con este. A ver. Con esta va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Sí, profe. Ahora. De los hombres, los que son eléctricos, electrónicos y de sistemas, lo van a hacer con este. Entonces va a ser así. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Y los de mecánica, materiales y mecatrónica, sáquensela con esta. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Luego. Sí, profe. Ah, pero espérenme. Me falta multiplicarlo por 5400. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, la fuerza. Profe. El peso. Exactamente. Sí, cierto. Sí, así es. 5400. Aquí también me faltó 5400.
¿Sí se entiende o no? Profe. Aquí va a Profe. ser, aquí va a ser menos 5,400 y aquí va a ser 5,400 por coseno de 72. Este es con menos. No, perdón, este es con, sí, este es con menos. Este es con menos y este también es con menos. Pero va a ser F igual a menos, ¿verdad? 5,400 por coseno de 252. A ver cuánto les da a las señoritas. Rápido, por favor. Chicas, Profe, Sí. Da 1668.69. Sí. ¿ya multiplicado con el menos? Sí, profe. ¿Mil qué? 1668.69. Ok, obviamente libras fuerza. Libras fuerza. A ver, los jóvenes que se le hicieron con esta, con coseno de 252, ¿cuánto me da? es el de las mujeres, profe. Ah, perdón. Es el otro. Con con 108. Con menos 108. A mí me dio lo mismo, 1668.69. ¿Sí se fijan que menos, o sea, menos por coseno de menos 108 Sí, profe, y te da 1668? es correcto. Muy bien. Punto ¿Y esta? 69. Igual, profe, da también Sí, profe, da lo mismo. Es lo mismo. 1668.691. Lo mismo. Da lo mismo. Pero tengo que saber el por qué. ¿Por qué me da lo mismo? El más afín a lo que estamos viendo sería con este. Porque hemos visto que el ángulo se debe de medir en sentido contrario a las manecillas del reloj y en sentido... Pues sí, pues, se debe de medir con respecto al eje X, sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo lo hago así, el ángulo es positivo y automáticamente el coseno me da el signo. Automáticamente me da el signo. Si debe de ser más o debe de ser menos. En este caso, si se fijan, al hacer este producto da positivo, efectivamente, porque la fuerza va hacia la derecha. Yo lo planteé así. ¿Se entiende o no? Ahora, Sí, profe. Sí, profe. yo lo hago con el ángulo de 108, también está bien, porque a fin de cuentas el ángulo se debe de medir con la horizontal. Pero si lo hago en sentido contrario a las manecillas de reloj, el ángulo es negativo. Por eso es que tiene que ser menos 108. Lo hicieron con menos 108, ¿no? ¿Sería en el sentido Sí, de las profe. manecillas del no, profe? Es que dijo sentido contrario, creo. Sentido de las manecillas, ¿qué dije? Sentido de las manecillas de reloj. Cuando es sentido de las manecillas de reloj, que es así, ¿están de Es acuerdo? negativo. Es negativo. Si es sentido contrario a las manecillas de reloj, es positivo. Ahora, la tercera forma, esta, pues hay que decirlo que es poco usual. Y esta tal vez es un poquito la donde se pueden confundir. Porque aquí estoy midiendo el ángulo igual con respecto al horizontal, pero el ángulo agudo. Y si se fijan, yo soy el que le tengo que poner el signo. Como la componente X de este vector está apuntando hacia la izquierda, por eso es que el resultado debe de ser negativo. ¿Dónde está? Pero ahí tendría que ser multiplicándolo solamente por menos coseno, ¿no? Sí, aquí tiene que ser
A ver, los que se hicieron esta, aquí está. Esto sí está bien. Esto sí está bien, pero fíjense, aquí está. La fuerza la estoy poniendo positiva porque va a la derecha. Y aquí yo le estoy poniendo el signo a la componente. Estoy diciendo que es negativo porque va a la izquierda. ¿Se entendió o no? O sea, Profe, a ver, aquí lo estoy planteando como suma. Aquí lo estoy planteando como suma. ¿Por qué? Porque el signo me lo da el coseno. Obviamente, tengo que respetar el signo del ángulo. Y en esta, la tercera forma, ahí es donde yo le tengo que poner el signo. La fuerza va hacia la derecha, positivo, pero la componente X del peso está a la izquierda, yo se lo tuve que poner. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? sí, profe. Obviamente, el ¿Ese que debió salir sabe... negativo? ¿Cómo? ¿Ese debió salir negativo entonces? No, pues a ver, este aquí está Es que... que ustedes sacaron, pasa sí, sí, sí. positivo. Ya lo entendí. Está pasando positivo, ¿sí o no? ¿Y cuánto te da? Da lo mismo, 1668.69, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 da lo mismo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No oigo. Uf. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a continuar acá entonces. A ver. Bien. Entonces fíjense cómo hay tres formas diferentes. Pero yo como ingeniero tengo que saber esas tres formas diferentes. No me puedo casar con una. Imagínense que les dan a analizar unos planos de una empresa y los analistas la hicieron con esto. ¿A poco ya se van a traumar y van a decir, no, esto todo está mal? Hay que saber las diferentes formas. Bien. Los siguientes ejercicios pues también siguen siendo de trabajo. Yo les había dicho que lo íbamos a plantear, pero bueno, ya lo resolvimos. Este está muy sencillito porque aquí me está diciendo la fuerza de 25 libras sobre una manivela que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, calcula el trabajo necesario para jalar el coche 50 pies. Aquí básicamente vamos a utilizar esta definición de trabajo. Esta. Trabajo igual a norma de la fuerza, porque si se fijan, esto que me está dando aquí, estas 25 libras, pues viene siendo un escalar, ¿sí o no? Entonces es la norma o magnitud de la fuerza por la norma del desplazamiento. Recuerden que la norma del desplazamiento es la distancia, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Por el coseno Sí, profe. del ángulo que ahí me lo está dando, me está diciendo que es 20 grados. ¿Sí o no? Vean cómo aquí para este ejercicio tengo que utilizar esta definición de trabajo, mientras que en los anteriores tuve que, pues también, nada más que obviamente hacer un análisis un poquito, pues ya ven que ustedes son muy inquietos, ¿no? Por eso uno trata de explicarles por diferentes formas, ¿no? Ya ven que pues, ustedes son inquietones, ¿sí o no? Sí, profe. Estamos ansiosos, profe. Bien, este ejercicio de aquí dice un carro remolque usando una fuerza. Este es igual. Si se fijan también el 63 me está dando la fuerza. Obviamente observen cómo aquí las unidades están en el sistema internacional MKS, mientras que en los anteriores estaban en el sistema inglés. Ahí las unidades de trabajo van a ser libras por pie, libras fuerza por pie. Aquí estamos en el sistema MKS, que obviamente van a ser newton por metro, y los newton por metro son joules. Eso importante, que lo tengan en cuenta.
Bueno, por acá estaba viendo un ejercicio también interesantón. A ver dónde está. Bueno, déjenme buscarlo ya y luego les digo. Porque tenemos que plantear, miren, mañana voy a plantear uno de estos, nada más lo voy a plantear. También voy a plantear nada más las demostraciones y ustedes las van a tener que hacer, chavos, porque si no, no vamos a avanzar. Ya no debe de haber pretextos. Estamos haciendo muchos ejercicios. O sea, yo no entiendo por qué no le echamos ganas, ¿no? O no son buenos resultados. Yo espero que en estos exámenes ya mínimo 80s. O sea, ya, por favor, ¿no? Estamos haciendo bastantes ejercicios. Pregunten, no han preguntado. Y pues, si no, pues no entiendo. Por favor, ¿no? Sorpréndanme. Profe, los exámenes de, bueno, el examen de Surprise la me. unidad Espérame. Surprise me. ¿No? Digo. Sí, profe, lo vamos a sorprender. Sí, Profe. profe. Ok, a ver, ¿qué decías ahora sí? le comentaba que si los exámenes posteriores, o sea, de esta unidad van a ser igual, o sea, de los ejercicios que estamos viendo aquí en clase. ¿Quieres que te pongamos de otros? No, está bien de esos. Bueno, ok. Gracias. Le ganas, por favor. Dios mediante, mañana continuamos. Buenas noches. Que estén bien. Profe, adiós. Buenas noches, profe. Gracias. Profe, hasta mañana. Hasta luego, profe. Buenas noches. Sí.